A ver, un libro puede ser mucho más que una simple historia. A veces es una prueba, una acusación, un acto de justicia. Hoy vamos a desgranar una obra que fue exactamente eso, un libro que destapó un crimen de Estado y que cambió las reglas del periodismo para siempre. Aquí lo tenemos, Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Y ojo, no hablamos de un libro cualquiera. Es que es una lectura clave, sí, pero es mucho más. Es el texto que literalmente fundó un género completamente nuevo en América Latina. Antes de que se publicara, algo así simplemente no existía. Y todo, absolutamente todo, comenzó con esta frase. Una frase susurrada en un café, casi increíble, pero que cambió el rumbo de la historia. Hay un fusilado que vive. Imagínense escuchar eso. Esa fue la chispa que encendió la mecha de la investigación de Walsh y con ella su propia transformación. Ok, para entender la magnitud de esta historia, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vámonos a finales de 1956. Argentina era un hervidero político, ¿cierto? Bueno, pues el hombre que iba a contar esta historia, Rodolfo Walsh, estaba en otra cosa, completamente ajeno a todo ese lío. Y aquí está el gran contraste, lo que hace esto tan increíble. Este era Rodolfo Walsh en ese momento, no un periodista de investigación, para nada. Era un escritor de ficción, de cuentos policiales. Su actitud era, de un desinterés casi total. Sus propias palabras lo dejan clarísimo. Pero no me interesa. La revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Así de simple. Hasta que conoce a este hombre, Juan Carlos Libraga. Y de repente, la frase «hay un fusilado que vive» deja de ser un rumor y se convierte en carne y hueso, en una persona real con cicatrices muy reales. Y en ese preciso momento se acabó el ajedrez para Walsh. La historia lo había encontrado a él. Entonces, para entender qué le había pasado a Libraga, Walsh tuvo que hacer de detective y retroceder en el tiempo. Y eso es justo lo que vamos a hacer nosotros ahora. Volvamos a esa noche del 9 de junio de 1956. ¿Y cuál era el gran plan revolucionario que tenían? Pues, escuchar una pelea de boxeo por la radio. La UC contra Loaiza. Era una noche de sábado súper normal. Y esto es clave, ¿eh? No eran conspiradores en una reunión secreta. No. Eran vecinos, amigos, gente común y corriente. Y aquí vamos a ponerles cara a algunos de ellos. Personas con trabajos, con familias, con pasiones. Nicolás Carranza, padre de 6 hijos. Mario Brión, un contador. Carlitos Lizazo, un joven de 21 años que jugaba al ajedrez, igual que Walsh. Gente de a pie, ¿saben?, cuyas vidas estaban a punto de ser destrozadas por lo que llamarían un error. Y entonces, de un momento a otro, esa noche tan ordinaria se transformó en una auténtica pesadilla. La brutalidad irrumpió sin previo aviso. De repente, la policía irrumpe en la casa. Y no cualquiera, ¿eh? El propio jefe de la policía provincial, Fernández Suárez, lidera el asalto. Entran con todo. ¿Y qué encuentran? Cero resistencia. Ni un arma. Solamente hombres confundidos y aterrorizados. Y esta es la pregunta que resuena una y otra vez esa noche. ¿Dónde está Tanco? El problema es que los detenidos no tenían ni la más remota idea de quién estaban hablando. La policía buscaba a los líderes de un levantamiento peronista, pero se equivocaron. De casa y, sobre todo, de gente. Y aquí está el corazón de toda la investigación de Walsh. Fíjense bien en la cronología. Los arrestan a las 11:30 de la noche. Pero la ley marcial, la única que podría justificar una ejecución así, no se anuncia por radio hasta pasada la medianoche, casi una hora después. ¿Qué significa esto? Algo tan simple como terrible. Fueron ejecutados bajo una ley que no existía cuando los detuvieron. Legalmente, eso no es una ejecución, es un asesinato. Bueno, al descubrir esta cronología criminal, Walsh entendió que ya no había vuelta atrás. El jugador de ajedrez desapareció, y en su lugar nació un investigador. Su vida dio un giro de 180 grados. O sea, miren la comparación. De escritor de ficción pasó a periodista de investigación. De vivir en su casa a vivir escondido. De escribir cuentos a portar un revólver. De jugar ajedrez a usar una identidad falsa. El hombre que no quería saber nada de política ahora vivía en la clandestinidad,
persiguiendo una verdad que el gobierno intentaba enterrar a toda costa. La investigación fue como tirar de un solo hilo que fue desarmando todo. Walsh empezó con Lee Braga, el sobreviviente número 1. Lee Braga lo llevó al segundo, Junta. Un rumor lo guió hasta el tercero, Dichano. Una carta anónima le reveló un cuarto nombre. Y así siguió, uno tras otro, hasta que descubrió la verdad increíble. No era un fusilado que vivía, eran 7. 7 hombres que de milagro habían sobrevivido. Claro, tener la historia era una cosa, pero ¿publicarla? ¿Quién se iba a atrever a sacar a la luz algo tan explosivo? Como era de esperar, ningún diario importante quiso saber nada del tema. Le cerraron las puertas en todas partes. Al final, fue una pequeña publicación la que tuvo el coraje, y la historia salió a la luz, casi de forma clandestina, en una serie de artículos que se vendían en los kioscos. Y una vez publicado, el libro se convirtió en mucho más que un simple reportaje. Se transformó en una advertencia, en una especie de profecía. Y este es un dato tremendo. Operación Masacre es considerada la primera novela de no ficción, la número 1. Y esto fue casi una década antes de que Truman Capote hiciera famoso el género con A Sangre Fría. O sea, Walsh fue un pionero absoluto. Estaba, literalmente, inventando una nueva forma de narrar la verdad. El escritor Osvaldo Bayer lo resumió a la perfección. Dijo que el libro no era solo una crónica del pasado, sino el prólogo de la tragedia que vendría después. ¡Qué frase! Entendió que el libro era una profecía del futuro de Argentina. La violencia de Estado que Walsh denunció en 1956 fue lamentablemente solo el comienzo de una época mucho más oscura. Y tristemente, el propio Walsh no pudo escapar de esa profecía. 20 años después de publicar su investigación, el hombre que expuso un asesinato de Estado se convirtió en víctima de ese mismo sistema. Pasó de ser el narrador a ser un protagonista de la tragedia cuando fue emboscado y asesinado en 1977. La historia de Operación Masacre nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el costo de la verdad? Walsh demostró que el periodismo puede ser un arma, sí, pero también nos recordó que quienes la usan a menudo se convierten en el blanco. Y su vida nos deja con esa pregunta final resonando. ¿Qué sucede cuando el periodista que narra la historia se convierte en el protagonista?